Bienvenidos a los 1810. Durante esta década encontramos al periodo de la regencia del Reino Unido y a la Francia napoleónica en su primera mitad y al reinado de Luis XVIII en su segunda mitad. Pero esto no es sobre lo que hablaré, sino sobre la moda femenina y cómo la silueta neoclásica de cintura alta continuó definiendo la moda. Sin embargo, la pureza de la línea se rompió cada vez más con adornos, colores y una nueva angularidad a medida que las faldas tubulares fueron gradualmente reemplazadas por faldas triangulares hacia el final de la década, e incluso el impacto de las guerras napoleónicas en la moda. Así que empecemos con esta fascinante década que veo que es muy relevante en la cultura popular gracias a series como Bridgerton y películas como Emma. Los 1810 fueron una continuación del periodo neoclásico en la moda, lo que el historiador de moda C.W. Cunnington llamó la época vertical. La moda siguió inspirada en la antigüedad clásica. Estudios como Costume of the Ancients, publicado en 1809, y An Illustration of the Egyptian, Grecian and Roman Costume, publicado en 1810, tuvieron una gran influencia en el diseño de moda, mientras que el clasicismo siguió siendo la fuerza más poderosa en la moda. Diversas inspiraciones e influencias comenzaron a romper la línea clásica. Las guerras napoleónicas llevaron la vestimenta de lugares lejanos a influir en la moda de las mujeres europeas. Por ejemplo, las campañas en Prusia, Polonia y Rusia resultaron en una afluencia de pieles. Un creciente historicismo vinculado al movimiento romántico se basó en la vestimenta de la Edad Media, el Renacimiento y el periodo isabelino. En un libro de etiqueta y moda publicado en 1811, el autor anónimo señaló: las modas de cada nación y de cada época están abiertas a su elección. Un día puede aparecer como la Cleopatra egipcia, luego como una Helena griega, a la mañana siguiente la Cornelia romana, o, si estos estilos son demasiado majestuosos para su gusto, hay silfos, diosas y ninfas de cada región, en la tierra o en el aire, listas para prestarle su guardarropa. Las guerras napoleónicas desempeñaron un papel enorme en el desarrollo de la moda, difundiendo tendencias por toda Europa e inspirando una apariencia marcial tanto en la ropa de hombres como en la de mujeres. Durante los primeros años de la década de 1810, Gran Bretaña y Francia estuvieron incomunicadas entre sí durante el bloqueo continental. Aunque existe cierto debate sobre cuánta información de moda cruzó las líneas de batalla, no hay duda de que las modas de ambos países divergieron. Lo más notable es que cuando se les permitió actuar a su manera, las mujeres británicas comenzaron a bajar la línea de la cintura. En 1814, cuando los británicos pudieron cruzar el canal de nuevo después del Tratado de París, fueron ridiculizados por los franceses. Las mujeres británicas adoptaron rápidamente los estilos franceses, elevando la línea de la cintura a su punto más alto hasta el momento. De hecho, París era la capital de la moda, y durante la guerra los parisinos estuvieron presentes en cada conflicto, contribuyendo a difundir el estilo del Imperio francés. Los Estados Unidos continuaron recibiendo noticias de la moda tanto de Gran Bretaña como de Francia durante la guerra, pero las mujeres estadounidenses conscientes de la moda deseaban sobre todo la moda francesa, al igual que sus contrapartes europeas. La silueta de los 1810 continuó con el énfasis vertical establecido durante la década anterior. Sin embargo, a partir de aproximadamente 1812, la pureza de esta línea fue interrumpida cada vez más. En general, la línea de la cintura se mantuvo alta. No obstante, las faldas tubulares de esta década dieron paso a una forma más angular. Para 1815, las colas habían desaparecido a medida que las dobladuras se acortaban a poco más de la altura del suelo y las faldas se cortaban con paneles en los lados, lo que permitía que el ancho de la falda se expandiera, dando como resultado una forma claramente triangular para 1820. Los paneles también suavizaban la falda en la parte delantera y los lados, ya que la plenitud se recogía en la parte trasera. Esta plenitud en la parte trasera se exageraba con un relleno de busto. Dado que la línea de la cintura era tan alta, esto resultaba en una protuberancia justo debajo de los omóplatos. Junto con el relleno del busto, las mujeres usaban corsés y stays o corpiños especialmente para soportar el busto. Durante este periodo, los corpiños generalmente se referían a estructuras rígidas con muchos huesos como las del siglo XVIII, mientras que los corsés eran una prenda más ligera con un mínimo o ningún deshuesado. Los corsés largos que se extendían a más allá de la cadera eran ideales para crear una silueta delgada y esbelta. Apareció una variación del corsé alrededor de 1810, apodada el corsé del divorcio, ya que presentaba un panel rígido que separaba los senos, ideal para los escotes anchos y cuadrados. Por otro lado, las mangas cambiaron a lo largo de la década, mostrando una creciente influencia romántica. Hubo un aumento en la plenitud de la parte trasera de la manga, que gradualmente se convirtió en un verdadero abultamiento alrededor de
del brazo para 1820. Esta manga hinchada de finales de la década fue precursora de la manga gigot de los 1820s y 1830s. Durante el día las mangas eran largas, los vestidos de noche eran más escotados, con corpiños increíblemente cortos. Los adornos y la decoración fueron los elementos que más interrumpieron la línea clásica durante este periodo. A partir de 1812, las faldas comenzaron a presentar pliegues horizontales en el dobladillo. Para 1815, esta decoración del dobladillo se volvió más elaborada. En ese mismo año, el énfasis en los adornos se extendió al corpiño y a las mangas. Los mancherons eran comunes y las franjas de tela en el hombro que revelaban volantes de abajo se volvieron muy de moda para finales de la década. El aumento de los adornos reflejaba un alejamiento de la influencia neoclásica hacia una influencia romántica. En un estilo posiblemente gótico, muchos elementos se inspiraron en los siglos XVI y XVII. Cuellos de volante, bordes festoneados, mangas extra largas que cubrían la mano y la muy elegante manga Marie, que era una manga larga con bandas a intervalos para formar una serie de volantes. Estos son algunos ejemplos de este historicismo romántico. La ropa exterior fue rica y variada. La pelisse o el redingote, ambos tipos de abrigos largos, o el spencer, una chaqueta corta, eran los más comunes. Para 1817, la pelisse se convirtió en la pelisse robe, un vestido abrigo. Estas prendas a menudo mostraban la influencia de las guerras, con un uso generalizado de adornos inspirados en la moda militar. Los uniformes de las guerras napoleónicas fueron algunos de los más elaborados y elegantes de la historia militar, proporcionando excelentes materiales. Los uniformes de caballería de los húsares sirvieron como una inspiración particular. Finalmente, los chales de cachemira importados de la India, muy valorados y prohibitivamente caros para la mayoría de las mujeres, eran un accesorio muy deseado, así como en la década anterior. Y seguimos encontrando el mercado de la expansión e imitación, sobre todo en Paisley, Escocia. Por otro lado, los textiles se volvieron más diversos. Las telas de algodón y seda más firmes reemplazaron a las muselinas finas que se usaban anteriormente. Además, aunque el blanco siguió siendo un color muy de moda durante toda la década, se dio paso a colores y patrones cada vez más brillantes, como las rayas. Para finales de la década de 1810, se estableció una feminidad suave y curva, que presentaba superficies más rígidas con una mayor decoración. Para darles dos ejemplos generales, empecemos con este conjunto, una chaqueta tipo Spencer y un tontillo, de 1815, el cual empieza a exhibir los volantes y faralaes de las décadas de 1820 y 1830, además de mostrar influencias históricas significativas. Los toques de inspiración militar de este Spencer son evidentes en la doble fila de botones y las solapas decorativas. Ilustran una moda que continuó después de las guerras napoleónicas. También a la emperatriz Josefina Bonaparte se le ha atribuido la reintroducción de ciertos elementos históricos del vestido, tales como la lechuguilla isabelina, y su versión de principios del siglo XIX se puede observar en este vestido. Otra influencia está presente en las elaboradas mangas abultadas, y esta fue el Renacimiento italiano. La falda es un tontillo, que en la época no era necesariamente una parte que se llevase por debajo, sino cualquier falda que se combinase con una prenda separada, como una chaqueta. Aquí se engancha la faja interna del Spencer con una serie de ganchos. También tenemos este vestido de tarde-noche de 1815. Este ilustra el paso de la simplicidad sobria hacia mayores detalles. Aunque es un ejemplo relativamente temprano de sus excesos, este vestido sigue siendo un claro indicador de lo que estaba por venir. Por otro lado, los peinados continuaron mostrando influencia clásica, aunque en ese momento generalmente se dividían en el centro, con rizos colgando en la parte delantera y arreglos de bucles en la parte trasera. Asimismo, hubo una sorprendente variedad de sombreros, gorras y tocados. En general, la sombrerería creció en tamaño y adornos a medida que avanzaba la década. C.W. Cunnington escribió: a medida que crecía el gusto gótico, a partir de 1812 se elevaron por los aires con extraordinaria exuberancia. A pesar de haber muerto en 1814, la emperatriz Josefina fue todo un ícono, una gran influencia en la moda de las dos primeras décadas del siglo XIX. Incluso después de su muerte, los estilos que estableció siguieron de moda. Otras mujeres elegantes de esta década, como la primera dama estadounidense Dolly Madison, eran seguidoras del estilo francés liderado por Josefina. Bueno, History Dreamers, este fue el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario, seguirme en mis redes sociales y compartan para que más personas conozcan a History Dreams. Así que nos vemos en el próximo. Bye.